oportunidad vamos a realizar la auscultación cardíaca a un paciente de 8 años, para el cual vamos a necesitar calentar la parte del estetoscopio antes de ponérsela. El primer foco de auscultación es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho. El segundo foco es el foco pulmonar, que se encuentra en el espacio intercostal izquierdo. Bajando por el borde externar, tenemos el tercer foco, que es el aórtico accesorio. Más abajo tenemos el foco tricúspide. Y por último tenemos el foco mitral, que se encuentra en la línea media clavicular. Comenzamos con los puntos de auscultación, pero primero ante ello tenemos que saber con qué máquina o con qué elemento se ausculta. Es con el estetoscopio. El estetoscopio es un elemento donde podemos escuchar los sonidos cardíacos de la persona. Sus partes son la oliva, que va directo al pabellón auricular, el arco metálico, que también son los auriculares, la tubuladora, la campana y la membrana. Aquella membrana nos permite escuchar los ruidos cardíacos. Vamos con los puntos. El primero, el círculo verde, ese es el punto aórtico o el foco aórtico, que en ello podemos escuchar el primer sonido cardíaco. También podemos escuchar el ritmo cardíaco. El segundo es el foco pulmonar, que es el rojo, que en ello también podemos escuchar el segundo sonido cardíaco. En ese foco se puede escuchar con mayor claridad el segundo ruido cardíaco. El tercero es lo que vemos el rosadito, el punto rosadito, es el foco aórtico accesorio. El cuarto es el foco tricúspido y el quinto, el que vemos, el puntito, es el foco mitral, que es el verde claro. Ahí tenemos los cinco focos donde que podemos escuchar lo cardíaco. Bien, en esta ocasión vamos a realizar la auscultación de los pulmones en la zona anterior. Como podemos observar, ya tenemos los puntos señalados a auscultar con nuestro estetoscopio. Tenemos acá la 17 y 18, que viene a ser el segmento apical del lóbulo superior. Tenemos la 15 y la 16, que viene a ser el segmento anterior del lóbulo superior. Tenemos la 14, que viene a ser la língula del lóbulo superior. Tenemos la 13, que viene a ser el segmento medial y lateral del lóbulo medio. En caso de mujeres solo vamos a auscultar la 13 y la 14, lo que podemos observar en la parte de los extremos. Luego tenemos la 3 y la 4, que viene a ser el segmento lateral del lóbulo inferior, pero en este caso de la zona anterior. Luego tenemos la 11 y la 12, que viene a ser el segmento posterior del lóbulo inferior. Buenas tardes, el día de hoy voy a estar realizando la auscultación pulmonar frontal, que constan de 10 puntos, las cuales se dividen en dos partes: las bases pulmonares y los vértices.
Las bases pulmonares tienen sonidos de baja frecuencia y los vértices tienen sonidos de alta frecuencia. Siempre se recomienda empezar por los sonidos de baja frecuencia, o sea, por los bases pulmonares, ya que si empezamos por aquí, no vamos a poder escuchar el sonido de acá. Así que con la ayuda del estetoscopio vamos a ir yendo por punto y punto. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y punto 10. Bueno, esto fue la auscultación pulmonar. Gracias. Buenas tardes, vamos a hablar acerca de lo que es la auscultación en lo que es la zona posterior, lo que es referido a la auscultación respiratoria. Como vemos, se enumera en 8 pasos. El primer paso es referente a lo que es la zona superior izquierda. El paso 2 es la zona superior derecha. Paso 3, zona intermedia izquierda. 4, zona intermedia derecha. 5, zona inferior izquierda. 6, zona inferior derecha. La 7 es lo que es la parte izquierda y la parte derecha. Cuando hablamos de lo que es la auscultación pulmonar, nos referimos más que nada a lo que es los sonidos de la respiración. Mayormente cuando vemos la auscultación respiratoria va de lo que es de menor a mayor. Asimismo, empieza en lo que es la tráquea, continúa por lo que es el árbol braquial de ambos lados del pulmón y sigue por lo que son los lechos pulmonares anterior y posterior. Cuando escuchamos estos sonidos, cuando nos referimos a lo que es una patología, es cuando hay roncidos, o sea, como ronquidos en el pulmón, lo que es crepitus, silbancias, como silbidos a la hora de escuchar a través del estetoscopio y estertores. Gracias.